Espíritu Santo. Amén. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanos de presbiterio. Tú los conoces personalmente, conoces su nombre y sus apellidos, sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus penas, su fortaleza y su debilidad. Sabes toda su historia, conoces su familia, los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de Jesucristo, no por sus palabras o por sus obras, sino por lo que ellos mismos son, descubriendo en cada uno, especialmente en los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me los has dado como hermanos. Todos son un regalo para mí, un verdadero signo visible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos y dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para cada uno de ellos signo vivo de la presencia de Jesús. Amén. Ahí llegaron, le mandé la cuarta charla, el archivito. Les propongo para el día de hoy, como, digamos, sería la parte del ministerio público de Jesús dentro de los ejercicios, ¿no? Seguir un poco el ritmo del Evangelio. Sabemos que San Ignacio comienza con el hermoso, la meditación de la Encarnación y después en adelante, ¿no? Yo lo resumo, la propuesta de esta mañana es seguir un poco el camino de Jesús buen pastor, ¿no? Por eso ahí les propongo tomar un poquito el capítulo 10 del Evangelio de Juan y también después el final también del Evangelio de Juan, ¿no? La segunda vocación de Pedro, ¿no? Para ir confrontando, digamos, un poco nuestra propia vida con el pastoreo de Jesús, ¿no? O sea, lo hablamos del primer día, que un poco el objetivo de la contemplación es confrontar, ¿no? Bueno, cómo estoy viviendo mi ministerio, la vocación, volver un poco al primer amor, al entusiasmo. Ahí le pregunto mucho de estar atento, porque nadie está exento también de desencanto, de crisis, son normales, ¿no? Esa frase me quedó muy marcada cuando hice el mes del padre Ángel Rossi, ¿no? Que dice que los desencantos son inevitables. En lo personal, en lo ministerial, en lo pastoral también, en lo eclesial, porque todo lo humano es limitado. Entonces, y nuestros deseos son infinitos, entonces siempre vamos a pasar por crisis de desencanto, ¿no? Él dice, lo grave es que uno se quede ahí. Entonces, a veces hay crisis personales, hay crisis ministeriales, crisis eclesiales, y bueno, por ahí es un buen momento para rezarlas, ponerse delante de Jesús buen pastor, tratar de rectificar, ¿no? De entrar más en comunión con, digamos, con sus propios sentimientos de buen pastor, ¿no? Como saben, si bien le llamamos a este capítulo, el capítulo 10, que habla del buen pastor, pero Jesús usa distintas metáforas, ¿no? O sea, también habla de la metáfora de la puerta, sobre todo en la primera parte, ¿no? Pero ver un poquito, leerlo tranquilo y ver cómo Jesús se va presentando como buen pastor, ¿no? Con las actitudes, que entra por la puerta, que le abre, el tema que llama a cada una por su nombre, ¿no? Esa búsqueda del vínculo personal, tanto que las ovejas escuchan su voz, la hace salir, o sea, camina delante de ellas, ¿no? Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, ¿no? O sea, un poco esta presentación de que la vocación de pastor es fundamentalmente la de acompañar, ¿no? La de estar con nuestra gente, la de acompañarlos,
Acá dice va adelante, ¿no? El Papa tiene esa expresión tan linda, la dijo varias veces en encuentros de obispos y de sacerdotes, ¿no? Que a veces nos toca ir adelante, cuando momentos como este, por ejemplo, hay que ponerse un poco adelante porque la desorientación, ¿no? Después otras veces simplemente ponerse en medio, o sea, una parroquia que ya está más o menos caminando, por ahí uno tiene que correrse un poco para no ser tan protagonista, dejar lugar también a la acción y la creatividad de los laicos, y entonces uno va un poco al medio, y otras veces tiene que ponerse atrás para empujar un poquito a los que van rezagados o buscar a los que no están participando, ¿no? O sea que siempre queda este tema, ¿no? Pero eh, insisto mucho en esto de sentirse pueblo, ¿no? Que somos cristianos. Eh, el Papa habla mucho, ¿no? Yo justo estaba en Bogotá, en el CELAM, cuando el Papa le dio el discurso al CELAM y pegó tan fuerte contra el clericalismo, ¿no? Y después el machismo también, que en América Latina es otra pandemia, ¿no? Pero yo creo que en la medida que uno va avanzando en el ministerio, aquello de San Agustín es perfectamente real, ¿no? Que o sea, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, soy pastor, soy presbítero, ¿no? O sea, no estamos, digamos, en un pedestal ni por encima, más allá de la especial misión que tengamos, ¿no? Pero esta misión se entiende como un acompañamiento y un servicio, ¿no? Permanente al pueblo de Dios, ¿no? O sea, nos faltaría la pata si no está esta vinculación profunda con el pueblo de Dios, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Este, eh, ahí el Papa Benedicto dice que el buen pastor entra por la puerta, en cambio que el salteador, el delincuente salta, ¿no? Y el Papa ahí hace un Benedicto, mira, parecía, si lo sacás el texto y no decís quién es, me parece que es Francisco que pega palo con eso, pero Benedicto toma el verbo anabaino, que significa subir, o sea que el que no es pastor trepa y salta, ¿no? Y entonces ahí se mandó todo con una ordenación, una homilía, ¿no? Sobre el arribismo, ¿no? La búsqueda de puestos, de cargos, ¿no? Un poco ese clericalismo y la búsqueda de posiciones dentro de la iglesia, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Acá dice, eso fue 7 de mayo de 2006, ¿no? Dice, esta palabra sube, anabainei, dice, evoca la imagen de alguien que trepa al recinto para llegar, saltando, a donde legítimamente no podría llegar. Subir, se puede ver aquí la imagen del arribismo, del intento de llegar muy alto, de conseguir un puesto mediante la iglesia, servirse y no servir. Dice, es la imagen del hombre que a través del sacerdocio quiere llegar a ser importante, convertirse en un personaje, la imagen del que busca su propia exaltación y no el servicio humilde de Jesucristo, ¿no? Dice, por eso el único camino para subir legítimamente hacia el ministerio de pastor es la cruz. Esta es la verdadera subida, esta es la verdadera puerta, ¿no? No desear llegar a ser alguien, sino por el contrario, ser para los demás, para Cristo y así mediante Él y con Él ser para los hombres que Él busca, que Él quiere conducir por el camino de la vida, ¿no? Por eso insiste mucho en esta comparación, ¿no? O sea, tomar un poco el ministerio porque se nos pega, porque es casi con natural, ¿no? Pero buscar un poquito esa actitud profunda de servicio, de donación, de pastoreo, ¿no? Sincero y honesto, que es lo que caracterizó a Jesús, ¿no? Después, si uno sigue leyendo, después sí, ya está la metáfora del pastor, del versículo 11 al 18, y ahí la que define al buen pastor, al pastor bueno, el verdadero, es justamente la entrega de la vida, ¿no? Mientras que el otro huye, busca su interés, se cuida a sí mismo, se protege, el buen pastor da la vida, ¿no? Es lo que define y lo distingue del asalariado que no se siente involucrado y entonces no da la cara, ¿no? Así que estaría ese tema profundo también para revisar un poquito, ¿no? Sobre esto.
En este sentido, ahí se los puse la ficha. Hay un artículo en Pastores de Monseñor Uriarte, vino varias veces a la Semina a dar cursos, obispo emérito de San Sebastián, que se ha dedicado mucho, fue más de 20 años, creo, presidente de la Comisión del Clero ahí en España, ¿no? Usa palabras por ahí medio germanófilas, pero insiste mucho en la condición de signo, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia de nuestra vocación? Bueno, ser signo sacramental de Cristo buen pastor, ¿no? O sea, tenemos sin duda el ex opere operator, o sea, que el Señor obra a través nuestro independientemente de nosotros, ¿no? Pero esto se discutió mucho en el concilio y Presbiterio Orden lo deja claro, ¿no? O sea, sin duda que el Señor obra a pesar de, independientemente del estado del sacerdote, ¿no? Pero es muy claro que va a ser muy distinto el ministerio si nosotros reflejamos o por lo menos manifestamos el intento de vivir lo que creemos y de transmitirlo, ¿no? Porque está también el gran riesgo o tentación de la funcionalidad, ¿no? Me convierto un poco en funcionario, ya le tomé la mano con los años del ministerio y bueno, puedo gestionar una comunidad, una parroquia, y bueno, funciono, ¿no? Y atiendo a la gente bien, pero no está ese fervor, no está esa compenetración, digamos, con la palabra, o sea, no me emociona lo que digo, ¿no? Eh, yo me cuestiono a mí mismo y a veces cuando uno escucha homilías, uno dice, bueno, a ver qué connotación afectiva uno tiene cuando habla de Jesús, ¿no? Porque es la tentación que podemos tener, porque bueno, sobre todo los que estamos en el estudio de la Biblia, hablas como un personaje del pasado y no como un ser vivo al que uno le ha entregado la vida, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, y yo creo que se nota, ¿no? En la predicación, si uno tiene una amistad con el Señor y habla del amigo que está vivo y presente en nuestra vida y no de un personaje histórico o a lo sumo de un recurso ideológico, ¿no? O sea, de una doctrina y no tanto una persona, ¿no? Es un poco lo de Guardini sobre la esencia del cristianismo, ¿no? Cuando se armó esa discusión, fue muy claro, ¿no? Es la persona de Jesús y hay que volver mucho a eso, ¿no? O sea, y nosotros, de algún modo, nuestra vocación es prestarle al Señor nuestra vida, ¿no? O sea, quiere hablar por nuestros labios, quiere amar, sentir, pensar a través nuestro, ¿no? Como que eso de Sor Isabel, ¿no? Que somos como una prolongación de la humanidad de Cristo, ¿no? Ahí estaría, pues tenemos que encarnarnos, pero también tratar de desencarnarlo Él, ¿no? Y es justamente esto de lo que es el signo, ¿no? Y ahí Monseñor Uriarte en ese artículo pone 3 características propias de ser signo, ¿no? Que es la referencia, la transparencia y la proexistencia, ¿no? Referencia que significa fundamentalmente que sería lo contrario de la autorreferencialidad o el narcisismo, ¿no? O sea, no nos referimos a nosotros no salvamos a nadie, nosotros no producimos la salvación. O sea, creo que esto es importante, ¿no? O sea, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como el Señor, dice Pablo. O sea, hay que tener muy en claro que uno es signo de, o sea, ser puente si se quiere, ¿no? Pero no podemos ser autorreferenciales, sino referenciar totalmente al Señor, ¿no? Llevar a la gente a Él, son sus ovejas, no las nuestras, y entonces hay que buscar siempre ser referencia, ¿no? Pero referenciar a Jesús, ¿no? Lo que los padres decían, por ejemplo, de la Virgen, que era como el misterio de la luna, que refleja la luz del sol, ¿no? En sentido, esa idea de que somos referencia, pero de Jesús, ¿no? Después la transparencia, justamente, es lo que decíamos recién, ¿no? O sea, de algún modo uno trata de reflejar en la propia vida con todos los límites y defectos que tenemos, pero bueno, tratamos de reflejar las actitudes de Jesús buen pastor, ¿no? O sea, por eso el esfuerzo permanente por incorporar, como dice el concilio, las virtudes humanas que ayudan al trato, insisto, a veces sin maldad, pero a veces cierto trato brusco, falta de delicadeza, tantas cosas que a veces tenemos y bueno, que no nos hacen ser transparencia,
¿no? De Jesús buen pastor, ¿no? Y la proexistencia en el sentido de la donación, ¿no? O sea, que uno vive para, ¿no? El ser para, que forma parte de la vocación cristiana, ¿no? Del amor como entrega, pero que, digamos, se ve mucho en este sentido en nuestro ministerio, ¿no? No ser sacerdote para uno mismo, sino para los demás. Eso es claro, ¿no? Es un ministerio sacerdotal y bueno, estamos al servicio, ¿no? Y en esto siempre está un poquito la tentación, ¿no? De volverse un poquito autorreferencial, ¿no? Quien más nos acude en esto es San Agustín, con sus famosos sermones sobre los pastores, ¿no? Comentando Ezequiel, ¿no? Él dice en la iglesia, dice hay algunos de los que habla el apóstol que anuncian el evangelio por conveniencia, buscando conseguir de los hombres ventajas personales, ya sea en dinero, en honores o en alabanza humana, buscando a toda costa recibir recompensa. Dice, ellos evangelizan no tanto en vista de la salvación de aquel a quien le anuncia el evangelio, cuanto el propio interés, ¿no? O sea, bueno, sabemos todas esas críticas, insisto, para revisar un poquito, rectificar un poquito nuestra propia misión, ¿no? Por eso creo que es importante buscar un poquito esto, ¿no? Ponerse un poco en la presencia del Señor, repasar cómo Él actúa, cómo él pastorea, cómo Él lleva adelante la propia vida ministerial, ¿no? Y sobre todo, si vamos a Juan 21, ¿no? Es muy interesante, sobre todo el diálogo, ¿no? Uno podría hacer una invitación esta mañana a repetir ese coloquio, ¿no? Como dice los ejercicios con Jesús buen pastor, ¿no? O sea, la triple pregunta, ¿no? Que le hace Jesús a Pedro, de algún modo sentir que nos vuelve a preguntar a otros, ¿no? A nosotros también, ¿no? Hay algunos hablan de los tres términos, fileo, agapao. Arriba en ese comentario dice que no hay, es simplemente estilístico, digamos, no busquemos por ese lado, ¿no? Sino que fundamentalmente es lo que está preguntando, o sea, me amas, apacienta, ¿no? San Agustín, que tiene esta capacidad de en una frase resumir todo, justamente dice eso, ¿no? Es cuestión de amar, apacentar el rebaño, ¿no? Esa frase la pone el concilio en Presbyterorum Ordinis cuando habla de la caridad pastoral, ¿no? O sea, para entender la caridad está inspirada justamente en estos sermones de San Agustín, ¿no? Y dice, pone abajo esa frase, ¿no? Es cuestión de amor apacentar el rebaño. Esa es la caridad pastoral, o sea, digamos, lo hago porque se lo debo al Señor, porque tengo este compromiso que asumí con Él, que Él me lo pidió, es la vocación, la llamada, y ahí está también mi respuesta, ¿no? Y por eso uno hace esta entrega. Ahí dice San Agustín en su comentario al Evangelio de San Juan, ¿no? ¿Qué significan las palabras me amas, apacienta mis ovejas? Dice, es como si con ellas dijera el Señor, si me amas, no pienses en apacentarte a ti mismo, apacienta más bien a mis ovejas por ser mías, no como si fueran tuyas. Busca apacentar mi gloria, no la tuya, busca establecer mi reino, no el tuyo. Preocúpate de mis intereses, no de los tuyos, y si no quieres figurar entre los que en estos tiempos difíciles se aman a sí mismos y por eso caen en todos los otros pecados que de ese amor a sí mismos se derivan como de su principio. No nos amemos pues a nosotros mismos, sino al Señor. Y al apacentar sus ovejas busquemos su interés y no el nuestro. Dice, el amor a Cristo debe crecer en el que apacienta sus ovejas hasta alcanzar un ardor espiritual que le haga vencer incluso ese temor natural a la muerte, de modo que sea capaz de morir precisamente porque quiere vivir en Cristo, ¿no? En el fondo, insisto, se reduce mucho a esto, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba charlando con mi director espiritual y él me decía, es que hay que amarlo a él más que uno mismo, ¿no? O sea, cuando uno ama a Jesús más que uno mismo, y ahí encuentra en el fondo la motivación última para la entrega, para el sacrificio, ¿no?
O sea, porque todos sabemos que no siempre es gratificante la actividad pastoral, es muy distinta la realidad que nos toca vivir ahora como era antes. Yo le decía ahí en la clase de los seminaristas, tanto en Rosario, ahora le digo a los seminaristas acá en San Miguel, que nosotros nos formaron para cosechar y después nos encontramos con que tenemos que sembrar, o sea, hay que cambiar un chip, ¿no? O sea, agarramos el último coletazo, al menos lo de mi edad, 30 años de cura, viste que, bueno, uno se formaba como para ir a cosechar, ¿no? Me acuerdo que un vicario en la parroquia me decía, no, lo nuestro es dar misa y confesar. Digo, sí, pero la misión, o sea, todavía, insisto, hay lugares que hay, bueno, acá en la Catedral de San Miguel, vos la verdad que te senté a confesar, hay gente, pero en los barrios de José de Paz, de Malvinas, te sentás y bueno, se puede dormir en el confesionario, no aparece nadie, o sea, me parece que por eso tenemos que reformular el chip, digamos, que tenemos e incorporar el tema también de la misión, ¿no? Y de hecho lo que vemos es que Jesús pasó caminando, ¿no? De un lado para otro, ¿no? Por eso también es importante, ¿no? Eh, yo nunca le terminé de dar forma, algún día le daré forma final a esto, ¿no? Pero es un libro que le quiero llamar la pastoral de Jesús, ¿no? O sea, ver un poquito cuáles son las características fundamentales de Jesús, cómo Jesús hace la pastoral, ¿no? Porque de ahí sale después la animación bíblica de la pastoral, ¿no? Confrontar con lo que Jesús hace, las actitudes que él tiene para encontrar incluso la respuesta, o más bien los criterios, ¿no? Y las actitudes, acciones, ya después ya eso depende de otras cosas, pero las actitudes que tenemos que tener ante la realidad y el pastoreo, ¿no? Y entonces, una cosa importante en Jesús es justamente la compasión, ¿no? Ahí dice Mateo 9, que al ver a la multitud, dice, tuvo compasión, ¿no? Porque los vio como ovejas sin pastor, ¿no? Fatigados y abatidos. Y esa compasión es activa, entonces Jesús eso lo mueve a rezar por las vocaciones, lo mueve a predicar largo tiempo, o sea, sentir compasión por la falta de pastoreo de la gente, sentir compasión por el abandono muchas veces espiritual que se está viviendo en nuestro mundo, ¿no? En vez de criticar al mundo, me parece que más bien despertar el sentido de compasión y tratar de poner así actitudes misioneras, ¿no? Pero uno buscando un poquito en el Evangelio cuáles serían las actitudes fundamentales, ¿no? De Jesús como evangelizador y como buen pastor. Hay mil más, ¿no? Yo recojo y propongo algunas, ¿no? Como fundamentales. La primera es que Jesús se siente profunda e incondicionalmente amado por su Padre, y esta es la fuente de su libertad interior, ¿no? Eh, Digo porque antes, justamente, antes del ministerio público está justamente el bautismo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no? Y después viene, sí, o sea, cuando hasta Jesús logra experimentar el amor incondicional por su Padre, de su Padre por él, se siente como libre para ponerse justamente a predicar, ¿no? Y justamente es la libertad interior, ¿no? O sea, justamente el principio y fundamento de la vida de Jesús como buen pastor es esta. Él se sabe amado por el Padre y por eso lo que busca en todo momento es cumplir la voluntad del Padre, ¿no? El Evangelio de Juan es por ahí el que más resalta esto, ¿no? No estoy solo, el Padre está siempre conmigo, pero siempre está buscando esto, ¿no? O sea, este fundamento. Y ahí es donde encuentra su libertad interior, ¿no? Su libertad interior para predicar, para no atarse, ¿no? El padre Cencini, justamente hablando de la madurez afectiva, ¿no? De los consagrados, dice esto, ¿no? Dice que tiene que ser alguien que ya encontró, dice, cuando va hacia los hombres ya tiene que haber encontrado previamente el amor en su vida. Sino lo que uno va buscando en el trato con los demás son aprobación, compensación, gratificación, ¿no? Y eso nos quita la libertad interior, libertad afectiva, ¿no? Uno un poco con las primeras charlas, o sea,
y por la vinculación que tiene, solo el que experimentó el amor incondicional del Padre, ¿no? Y se siente hijo amado, entonces está en condiciones de salir a la misión sin buscar dónde apegarse, ¿no? Por eso Jesús decía que las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Esa conciencia de que no tengo que buscar apoyo, sostén en lo humano, sino que el sostén principal es el amor del Padre, ¿no? Como el absoluto en la propia vida, ¿no? Eso creo que es fundamental. Segundo, además de ser su principio y fundamento, justamente la acción de Jesús siempre está motivada por el Espíritu Santo, ¿no? Es movido por el Espíritu. De hecho, dice el Evangelio que inmediatamente después del bautismo el Espíritu lo conduce al desierto y el que lo mueve a la predicación, ¿no? O sea, justamente este amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, es lo que está moviendo siempre la actividad de Jesús, ¿no? Lo tercero tiene que ver con la referencia que dijimos antes, ¿no? Jesús tiene plena conciencia de ser enviado y ser el apóstol del Padre, ¿no? Apóstol, apostelo es enviar, ¿no? O sea, uno es enviado, ¿no? Está el Yaloa, que es el hebreo, que es el que iba como el embajador, ¿no? Que va a representar a esa persona, incluso con potestad de tomar decisiones en nombre de esa persona, ¿no? A los que ustedes le aten, le desatarán, ustedes... O sea, el Señor nos empodera, ¿no? En este sentido nos confía y nos da el poder de perdonar, y con eso nos da un montón de poder, ¿no? Pero no tenemos que perder conciencia que somos enviados, que somos apóstoles, ¿no? Por eso la autoridad nuestra no se funda en nosotros mismos, sino en aquel que nos ha enviado, ¿no? El Evangelio de Juan todo el tiempo insiste con esto, ¿no? O sea que el poder viene del envío, ¿no? Y en cuarto lugar, Jesús tiene como gran programa o plan pastoral la instauración del reino de Dios, ¿no? Acá, bueno, después hay que hacer todas las disquisiciones de qué se entiende, ¿no? Pero Jesús predica siempre el reinado de Dios, la soberanía de Dios, el señorío de Dios, ¿no? Nosotros predicamos el señorío de Jesús sobre las personas, ¿no? Pedimos que las personas se abran de corazón por la fe al señorío de Jesús y lo dejen entrar en su propia vida, ¿no? Pero es como el programa fundamental, ¿no? Que tiene toda su vida, ¿no? Por eso es la búsqueda, ¿no? Dice, lo primero que hace Jesús, lo primero que tiene que hacer, dice, es dar una buena noticia. Dios y su querer están por venir, ¿no? El reino de Dios está cerca. Y entonces hace presente la cercanía de Dios, ¿no? Pero toda su predicación y su misión está dominada por este tema, ¿no? De buscar el reinado de Dios entre los hombres, ¿no? Con todas las resistencias que va encontrando tanto de parte de las autoridades, de los hombres, de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Pero tiene muy claro esto, ¿no? Esa pasión por el reino, que es lo que tiene como plan fundamental, ¿no? En su propia vida. O sea, no es tanto un proyecto personal, sino justamente que las personas se abran a la soberanía, al señorío, al amor de Dios y al amor del Padre, ¿no? Y después, hay un ejercicio lindo que podemos hacer. Acá, bueno, no le puse la cita ahí la ficha, ¿no? Pero es Marcos 1, del 21 a 39. Los estudiosos dicen que le llaman a esta sección del Evangelio de Marcos, de 1 del 21 al 39, le llaman un día en la vida de Jesús. Si después hay indicaciones temporales ahí en este relato, si uno lo analiza narrativamente, que es como que cuáles son las actividades que Jesús hace en un día, ¿no? Desde que entra en Cafarnaúm el sábado, va a la sinagoga y predica, donde todos se quedan asombrados, después cura a un hombre que está impuro, después, como es sábado, se festejaba el almuerzo solemne, entonces va con Pedro a la casa de Pedro, cura a la suegra, después la gente se agolpa al atardecer cuando termina el Shabbat, ¿no? Y entonces Jesús sigue atendiendo a todo el mundo hasta la tarde-noche, y después se levanta muy temprano por la mañana y se va a rezar al monte, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, ¿cómo llena Jesús su día, no?
y dice, predica a la gente en la sinagoga, cura a un hombre poseído por un espíritu impuro, se retira a la casa con sus discípulos y así cura a la suegra de Pedro. Después al atardecer cura a muchos enfermos endemoniados que llegan a la casa, ¿no? Y por la mañana se retira a orar, ¿no? Digo, esto es importante porque el uso del tiempo, ¿no? Bueno, no tengo a mano, hay una frase de Enzo Bianchi en un libro que le dedica a los presbíteros, ¿no? Sin serlo él, eh, justamente que habla de lo difícil que es la gestión del tiempo, ¿no? A veces debemos hacer un examen, digo, ¿en qué se me va el día, en qué se me va el tiempo, ¿no? Me parece importante a veces tomar conciencia, escribir, digo, ¿a qué le dedico horas, no? Este, estaba leyendo estos días un informe que hizo un periodista de La Nación sobre Estados Unidos, que el uso diario del celular pasó de 3 a 4 horas y media ahora en clima de pandemia, ¿no? O sea, digamos, ¿en qué se me va el tiempo, no? Insisto, a veces, porque eso da una insatisfacción grande, cuando uno hizo es un poco el riesgo, a veces nuestra vida está muy disperso en un montón de cosas y bueno, a ver, ¿a qué dedique el tiempo, no? Bueno, está el tema entonces de la unidad de vida que es lo que nos da paz, que dice el concilio que está también el corazón de la espiritualidad total diocesana, bueno, la voluntad de Dios, ¿no? Voy cumpliendo y voy un poquito respondiendo a los reclamos que me van surgiendo, ¿no? Pero Jesús tiene algunas prioridades, ¿no? Y eso las marca muy fuerte en su propia vida, ¿no? Si los judíos cuentan el día de tarde a tarde, nosotros lo hacemos al revés y decimos, bueno, ¿qué es lo primero que hace Jesús a la mañana? Y bueno, se retira al monte a orar, ¿no? O sea, se dedica a la oración, busca el encuentro con el Padre, porque ahí está el principio y fundamento de su misión, ¿no? Aunque estaba agotado de toda la atención de la gente que hizo hasta tarde, igual a la mañana temprano se hizo el tiempo, ¿no? Para dedicarse a la oración, ¿no? A mí me resulta muy fuerte esto, porque digo, a ver, Jesús es el verbo del Padre, y sin embargo no le pareció accidental o superficial tener que dedicar a la mañana a la oración, ¿no? O sea, creo que es fundamental, ¿no? O sea, si no, no hay forma de que el ministerio, digamos, marche, ¿no? Es el combustible fundamental, ¿no? Y después sí, después se dedica entonces a la predicación y bueno, a la curación, la atención de la gente, ¿no? Está disponible para la gente, ¿no? Y también, hay que decirlo, sabe disfrutar también del descanso, del Shabbat, de un buen almuerzo que se hacía ese día, por eso va a la casa de Pedro, ¿no? Y bueno, y sabe festejar, digamos, y tener un poco también ese clima de distensión, ¿no? Hasta el día de Shabbat, hasta que terminaba el Shabbat, y después, terminado eso, bueno, otra vez a la atención de la gente, ¿no? O sea que vemos un poco como esa estructura, ¿no? De los valores fundamentales, actitudes fundamentales que van llenando un día en la vida de Jesús, ¿no? Y después interesante cómo termina esta película, porque dice que Simón va a buscarlo con sus compañeros, dice, y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te andan buscando, ¿no? Y él le respondió, dice, no vayamos a otra parte a predicar en otras poblaciones para que eso es salido, ¿no? Porque para eso es salido. Acá está el tema de la iglesia en salida, ¿no? Como que la misión es prolongación de, 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 de la procesión del verbo, ¿no? Eterno, digamos, y que se prolonga en la encarnación, ¿no? Pero es interesante porque no queda como apegado, ¿no? A su propio éxito, ¿no? Hay un autor comenta, dice, Jesús no sucumbe a la tentación del éxito y de la notoriedad como nosotros, dice, a riesgo de ser devorado por quien reclama una proximidad que se convierte en pretensión de poseer a Dios y domesticarlo, ¿no? Dice, Jesús, por el contrario, salió para retirarse a orar, no se pone en el centro a sí mismo, sino al Padre, y Jesús realiza verdaderamente su propio éxodo desde las expectativas de la gente, aceptando en cambio la difícil voluntad de Dios, ¿no? Dice, nuestra plegaria debe ser, por eso, una búsqueda de la voluntad de Dios a ejemplo y con la ayuda de Jesús, ¿no? O sea, Jesús podía haber vuelto ahí a Cafarnaúm porque estaba todo servido y, digamos, y ahí le había ido bien, ¿no? Había tenido éxito, ¿no? Pero sin embargo, bueno, tiene esa actitud de desprendimiento y de salida, pero creo que la libertad la tiene
justamente porque lo absoluto en su vida, donde él habita, es la relación con el Padre, y eso le da esa libertad, digo, no que no se encarne porque está profundamente encarnado, ¿no? En esto, pero siempre está con esta actitud de disponibilidad o de salida misionera, ¿no? Así que bien. Después hay otros detalles, Jesús siempre busca el vínculo personal, porque a través del vínculo se obra la salvación, ¿no? O sea, él sabe hablar las multitudes, digamos, pastoral de eventos, no niega cuando lo hacen hablar, corre la barca y sabe hablar, ¿no? Pero aún cuando lo rodea la multitud y la mujer esta lo toca, lo atiende, y cuando viene el centurión se le está muriendo la hija, va a atenderlo, o sea, busca también sobre todo, insisto, tiene ese hermoso equilibrio, ¿no? Que a veces nos cuesta entre lo masivo, lo de evento, y la atención personal, ¿no? Cuando se le acerca una persona con alguna necesidad, alguna dolencia, alguna dificultad, Jesús se muestra disponible, porque sabe que a través del vínculo personal es como pasa la salvación, ¿no? La hemorroísa, ese ejemplo es claro de todo esto, ¿no? En Juan se sabe sentar al pozo y dialogar con la samaritana y recibir de noche a Nicodemo y charlar con Nicodemo, o sea que tiene, digamos, esa capacidad de manejar, ¿no? Lo masivo, pero también apostando siempre al vínculo personal, ¿no? Y después, si alguna actitud define el ministerio de Jesús, es el servicionismo, dice, ¿no? Marcos 10:45, dice, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud, ¿no? Esto es como el leitmotiv, ¿no? Después el lavatorio de los pies lo transforma en enseñanza para nosotros, ¿no? Pero él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud, ¿no? O sea, el servicio justamente es el modo de vincularse con la gente, ¿no? De estar al servicio, de estar en disponibilidad para los demás, ¿no? Y de esto se sigue entonces la actitud, ¿no? De renunciar a sí mismo, de buscar el último lugar, la kenosis, y de dar la vida por los demás, ¿no? Es un poco como otra línea, ¿no? Dicen que cuando en la carta a los filipenses, justamente el himno a los filipenses, digamos, que resume, digamos, la actitud fundamental de Jesús en su propia vida, que es el anticlericalismo, ¿no? Porque siendo igual a Dios, no tuvo esto, no lo retuvo como un botín del cual no se aferró. Digamos, él tenía, digamos, derecho a recibir honor, a ser servido, ¿no? Era Kyrios, era Dios, y sin embargo tomó la condición, ¿no? de hombre y llegó a ser incluso dulos, esclavo, ¿no? Ahí hay una contraposición entre Kyrios y dulos, esclavo, ¿no? Y siendo Señor, que es el que manda, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Interesante porque este texto, que es muy antiguo, ¿no? De los años 50, en eso kénesis o vaciamiento, es como presenta todo el recorrido, ¿no? De la misión de Jesús, ¿no? Y después, bueno, por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre que está sobre nombre. La gloria la recibió, pero no conquistándola, sino renunciando, ¿no? O sea, supo renunciar para recibir, ¿no? Como dice Chiara Lubick, perder para obtener, ¿no? Saber perder también esto. Así que bueno, esto es un poco una idea, cada uno tiene su propia vivencia del ministerio, su propia riqueza, pero bueno, esta mañana es repasar un poco, pero insisto, confrontándose con Jesús en el Evangelio, cómo él va viviendo el camino y el pastoreo, ¿no? Y después el segundo tema, para esta mañana, sería la tercera semana, es ver un poquito el tema de la cruz, ¿no? Porque el seguimiento del Señor pasa también por el camino de la cruz, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo. Cada uno de nosotros, y estos días, estos tiempos de pandemia y todo eso, siempre es un tema que aparece, al modo como pudimos, celebramos la Semana Santa. Yo creo que uno en la vida le va dando vuelta, ¿no? Al tema de la cruz. No es que lo solucione porque nunca lo vamos a encontrar la solución, ¿no? Como dice Pablo, va a ser locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, fuerza de Dios, ¿no? Pero el tema de la cruz siempre está dando vuelta. Insisto que es muy importante porque en esto
yo creo que ahí se nos cae el clericalismo, ¿no? O sea, cuando nosotros nos enfermamos, cuando sufrimos, cuando perdemos un ser querido, cuando nos calumnian, somos exactamente igual que el resto de los cristianos. O sea, no, lo peor que podemos hacer es mantener la pose de que nosotros podemos todo, que nada nos afecta, que nada nos... Y creo que es lo que nos hace, nos acerca mucho a la gente, ¿no? Compartir el dolor de la gente y que la gente también sepa cuando sufrimos nosotros y cuando nosotros estamos mal, ¿no? Que no somos superhéroes, o sea, que soportamos todo, que nos bancamos todo, que nunca nos afecta nada. O sea, a veces esa postura tan rígida y tan equivocada, ¿no? O sea, esta pandemia nos igualó todo y todos le tenemos miedo al coronavirus y estamos con miedo de contagiarnos, ¿no? Y bueno, nos agarra por ahí la psicopatía y vemos si tengo fiebre, dolor de garganta o perdí el gusto o el olfato, o sea, digamos, como decía, muy linda la meditación de Cantalamessa el Viernes Santo, ¿no? Nos confronta con nuestra finitud, ¿no? Con nuestro ser mortales y el miedo a la muerte y todo lo que aparece ahí, ¿no? Por eso creo que es importante también, por ahí en un retiro que no está un poquito más sereno y distante, ¿no? Jean Guiton, justamente decía ayer en un libro, él habla de cómo encontrar respuesta al sufrimiento, ¿no? Y él dice que eso hay que hacerlo cuando uno no está sufriendo, porque cuando está sufriendo no puede pensar bien, ¿no? Y lo único que quiere uno es que esto pase pronto, ¿no? Y no encontramos sentido, ¿no? Y después insiste que las cosas, que solamente se encuentra sentido desde el final, ¿no? O sea, desde la resurrección, desde la Pascua, es como uno puede encontrar, porque en sí mismo la cruz es camino, es paso, ¿no? Solo desde el final es que uno encuentra el para qué, digamos, es el que da sentido a, lo, a, lo, a la cruz, ¿no? O sea, ahí podemos encontrar algún tipo de sentido. Por eso les proponía como propuesta de oración eh, algunos textos, ahí les puse, son todos los textos sobre todo Getsemaní, ¿no? Y Jesús en la pasión, ¿no? Como algunas orientaciones, sobre todo la escena de Getsemaní para mí es muy luminosa, ¿no? Muy linda. Cuando fui a Jerusalén, ahí cuando estuve en el bíblico, justo el portero era argentino, así que hicimos muy buena amiga el franciscano ahí. Y la verdad que es un lugar, volví después un par de veces, el huerto de Getsemaní, ¿no? Es un lugar fuimos a la noche a rezar, es un lugar de oración realmente, ¿no? O sea, y es como la contracara de la transfiguración, ¿no? De hecho están los mismos, Pedro, Santiago y Juan, o sea, los tres que suben al monte de la transfiguración son los tres que están con Jesús también en Getsemaní, ¿no? Ahí me explicaba que el arquitecto que hizo las dos iglesias, tanto la Basílica de la Transfiguración como la de Getsemaní, es un italiano, un franciscano italiano, y que hizo el misterio, ¿no? La de Transfiguración está llena de vitró, es muy luminosa, tremendamente luminosa. Y la de Getsemaní es muy oscura, ¿no? Es muy oscura. Así que ahí está todo este misterio, ¿no? Pero digo porque Jesús ahí va a enfrentar el tema de la cruz y desde su humanidad. O sea, yo por eso digo, ahí lo sentimos a Jesús muy cercano al momento del sufrimiento. Él no quiere morir y él no quiere sufrir como tampoco nosotros, ¿no? O sea, si es posible, aparte de mí este cáliz. O sea, él no es un estoico que dice, dale que venga, que yo me banco. No, le costó y sudor sangre, ¿no? Realmente aceptar la cruz, ¿no? Por eso creo que esa escena realmente no tiene mucho significado, ¿no? Para estar ahí con el Señor en la tiniebla, en la oscuridad, ¿no? Sin demasiada palabra y sin dormirnos como le pasó a los discípulos, ¿no? Pero es ahí donde aprendemos humanamente a asumir la cruz, ¿no? Y decía que tiene sentido por la finalidad, no tiene sentido en sí misma, ¿no? Y justamente la finalidad de la cruz es salvífica. O sea, Jesús tiene que pasar por la cruz porque tiene que reparar el pecado de Adán y tiene que cargar sobre sí el pecado del mundo. O sea, en esto, si bien hay discusión en la teología, von Balthasar es muy claro, la encarnación es redentora, ¿no? O
Él cita mucho a los padres que dice que se hizo hombre para poder sufrir, o sea, para la encarnación es para llegar a la cruz, no es simplemente como plenitud del humano, ¿no? O sea, creo que tiene que pasar también por ahí, ¿no? O sea que es muy importante, ¿no? Esta profundidad de Jesús que asume el dolor, pero que lo está transformando en amor, ¿no? Y es porque está cargando sobre sí todo el pecado del mundo, ¿no? Cantalamessa tiene una frase muy linda, ¿no? Dice, ahí se la puse, ¿no? Dice, Jesús cargó sobre sí con todo el orgullo humano, con toda la rebelión contra Dios, con toda la lujuria, con toda la hipocresía, con toda la injusticia, con toda la violencia, con toda la mentira, con todo el odio, ¿no? O sea, este misterio de oscuridad, o sea, tiene que asumir el pecado y tiene que ir hasta el fondo, ¿no? De las consecuencias del pecado, que son el abandono de Dios, por eso, ¿no? El grito en la cruz, ¿no? Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿no? Este, que von Balthasar ahí en el misterio pascual lo explica justamente como la noche oscura de los santos, dice, es lo que más se puede parecer algo a lo que vivió Jesús en ese momento, ¿no? El sentirse rechazado por Dios, ¿no? Esa oscuridad, ¿no? Digamos, de sentir el abandono de Dios, de no encontrarse con el Señor, de no sentir que está presente en medio de la dificultad, ¿no? Que en ese sentido es el mayor dolor, ¿no? El mismo Cantalamessa dice también que hay una pasión del alma de Cristo que es el alma de la pasión, ¿no? O sea, el sufrimiento moral interior, que es lo que más duele, ¿no? Hoy en día, digamos, sufrimiento físico podemos tener, pero hay muchos analgésicos y formas pero el sufrimiento moral no te lo quita, el dolor del alma, el dolor del corazón, ante una traición, ante algo feo, malo que uno puede vivir, eso no tiene, digamos, por eso mucha gente termina o en el alcohol, en la droga, para tapar eso, pero no se puede, ¿no? Por eso hay que llevar eso, ¿no? Y en esto, para no alargarme tanto, les comparto algo también que encontré una vez interesante, ¿no? Hay un jesuita, se llama Thomas Green, ¿no? Yo voy a encontrar un libro que se llama el trigo y la cizaña, ¿no? Sobre el discernimiento. Es un jesuita norteamericano, pero que vive en Filipinas y es director espiritual de un seminario muy grande ahí en Filipinas, ¿no? Y una vez encontré un libro, lamentablemente no está traducido, alguna día me voy a poder traducir, nunca me dio el tiempo, está en inglés, ¿no? Se llama Darkness in the Marketplace, que es oscuridad en la plaza del mercado, ¿no? Insisto, él tenía un libro que se llama Cuando el pozo se seca, que toca un poco de la aridez espiritual, ¿no? Y ahí se basa mucho en Santa Teresa, ¿no? Como diciendo siguiendo la comparación, ¿no? De estas purificaciones, digamos, pasivas, ¿no? Pero él toma de la escena de Marta y María, él se queda con cómo sintió Marta el reto de Jesús, ¿no? Digamos que le dio las de ganar a María, que ha elegido la mejor parte y no sea quitada, ¿no? Y él comienza haciendo toda una reflexión muy interesante sobre la vida activa y la vida contemplativa, ¿no? Y con razón dice que se ha escrito mucho y se ha estudiado mucho sobre las purificaciones de la gente que tiene vida contemplativa, ¿no? O sea, las noches oscuras, lo que decimos recién, no sentir a Dios, la ausencia, la aridez en la oración y todo, ¿no? Que es la forma como Dios va purificando, dice, las personas que están en vida contemplativa. Porque una persona que, digamos, renuncia a todo para dedicarse a la oración y después va a la oración y se siente como un corcho, ¿no? Como Santa Teresa estuvo 9 años en aridez, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, Teresita, esas noches oscuras, ¿no? Que iba a rezar y no encontraba a Dios, es tremendo el sufrimiento moral, ¿no? Pero este autor, digo, Thomas Green, se pregunta, bueno, pero los que estamos en vida activa, dice, ¿por dónde viene la purificación, no? Y entonces él desarrolla una tesis muy interesante, ¿no? Justamente porque dice que la purificación para nosotros se da en la actividad, ¿no? Y pone algunos ejemplos, ¿no? Dice, el que no nos tengan en cuenta, ahí en inglés me acuerdo cómo era la expresión, yo la traducía por ningunear, ¿viste? Cuando a veces
Vos estudiaste algo, te preparaste en algo, o pensás que tenés un talento y eligen a otro, entonces eso te da un golpazo, o se te armó una calumnia y sin comerla ni beberla. O sea que la vida activa nos va dando cruces y nos van dando purificaciones, ¿no? Y él dice que el objetivo es el mismo, así como la aridez es para buscar no los consuelos de Dios, sino el Dios de los consuelos. Dice justamente la purificación en la vida activa, los rechazos, las calumnias, el ninguneo, la persecución de los buenos, o sea, tantas cosas por ahí que nos pueden pasar en la vida pastoral o en la misma iglesia que no nos considera o alguna cosa que nos fue mal. Dice que nos hace un poco distinguir entre lo que es Dios y el trabajo por Dios, ¿no? Es un poco la experiencia de Bantuan, ¿no? Yo lo de Bantuan me sirvió mucho le mandé una carta a los curas Jueves Santo y bueno, me vino mucho a la mente lo que le pasó al cardenal vietnamita, ¿no? Que me pareció muy, muy luminoso, ¿no? Creo que todos conocemos la historia de su vida, ¿no? Que estuvo 13 años prisionero, ¿no? En una cárcel, incluso 9 en aislamiento, y cómo él tuvo que reaccionar, ¿no? Y dice que la primera iluminación que le vino fue distinguir entre Dios y las obras de Dios, ¿no? Porque digo, ahora con esta pandemia de golpe se nos cayó toda la agenda, se nos cayó toda la pastoral, y decir, bueno, pero entonces, fue un golpe, ¿no? Yo creo que la mayoría en los primeros 15, 20 días estuve un poquito bloqueado, ¿no? Después empezamos a funcionar, pero creo que va un poco en este sentido, ¿no? Él dijo que encontró esa luz, elige a Dios, yo elegí seguir al Señor, y bueno, y las obras que Él me haga hacer, pero bueno, de golpe, como a Bantuán, se le cortó toda la misión, parece una locura, porque tenía un montón de cosas para hacer, pero dice, bueno, Dios me confió sus obras, ahora me pide que no las sigas más, y eso es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Él tiene esa oración que dice, ¿por qué, Señor, me abandonas, no? Dice, a mí aquí, dice, poseído por el aturdimiento, camino a tientas como en la noche oscura, ¿ves? Una noche oscura pastoral. Dice, no quiero desertar de tu obra, ¿por qué, Señor, me abandonas, no? Dice, quiero llevar a término mi tarea, terminar la construcción de la iglesia. ¿Por qué atan los hombres tu obra? ¿Por qué le quitan tu apoyo? ¿No? Dice, ante tu altar, junto a la Eucaristía, he oído tu respuesta, Señor. Soy yo al que sigues, no mi obra. Si lo quiero, me entregarás la tarea confiada. Poco importa quién tome tu puesto, es asunto mío, debes elegirme a mí, ¿no? Que es parecido a lo que le dice en el final del capítulo de Juan a Pedro, ¿no? Tú sígueme. ¿Y qué va a pasar de él? Vos seguime. O sea, creo que estos tiempos también nos ayuda a decir, bueno, fundamentalmente es a Él, ¿no? Al Señor a quien nos consagramos y a Él le debemos y hacemos la misión que Él nos ha confiado, ¿no? Y en la medida que nos confía, ahora con toda esta situación, y bueno, es que un poco volver a hacer la opción por Él, ¿no? Digo, no es fundamentación de la tranquilidad o de la vagancia, sino más bien de decir, bueno, estamos a disposición de lo que el Señor nos va pidiendo, ¿no? Y lo complemento con lo segundo que le pasó a Bantuán, que dice que, claro, después le habían trasladado a otro lugar que tenía un poquito más de posibilidades, ¿no? Dice que se acordó de un obispo chino que dice que estuvo 17 años en la cárcel y cuando salió dijo, me pasé la mitad de mi vida esperando salir, ¿no? Y entonces ese ejemplo le pareció muy negativo, ¿no? A Bantuán. Dijo, yo no voy a estar en la cárcel sin hacer nada esperando hacer algo cuando salga, dice. Digo, no, yo ya ahora voy a ponerle sentido, pila, a lo que hago cada día, ¿no? Y esto lo tomó en dos sentidos. Primero, darle motivación a cada cosa pequeña que hacemos cada día, ¿no? No esperando las grandes obras que vendrán cuando se pueda, sino, por, digamos, aceptar el valor de las pequeñas cosas de cada día, ofrecerle al Señor eso, ¿no? Y lo segundo, la creatividad. Entonces dice que a partir de ese momento, digo, no puedo hacer esto, puedo escribir. Y entonces dice que tenía unos almanaques viejos, y en la parte de atrás del almanaque escribía todos los días una carta, ¿no? Y dice que había un chico que iba a misa todos los días, y un chico pasaba y él le daba el calendario, ¿viste? Una página por día, se quedaba la noche escribiendo, y bueno, terminó siendo un libro, Testigo de la Esperanza, que se tradujo como a 7, 8 idiomas, es un bestseller, digamos, espiritual. Y bueno,
digamos, fue creativo y respondió, ¿no? Que creo que también esto nos ha pasado a muchos, de golpe empezás con el streaming y a buscar distintas salidas, las dos cosas, ¿no? Pero ya con una serenidad, bueno, paciencia, ¿viste? Bueno, Dios está tocando la gente por otro lado, nos tiene medio encorsetado a todo y no podemos salir, ¿no? Pero bueno, creo que también fueron dos cosas que nos puede pasar, ¿no? A veces en la vida hay esas crisis de purificación, ¿no? Este, Sacaron un libro hace un año sobre este periodo en la vida del cardenal, bueno, en realidad el padre Bergoglio, ¿no? Que fue los años ocultos. Yo estuve ahí en la casa de ejercicio en Córdoba con el padre Ángel, perdón, la casa de Córdoba está ahí en la manzana de los jesuitas, ¿no? Y ahí está la habitación, pusieron un cartel donde estuvo 2 años totalmente ninguneado, ¿no? Se dedicaba a confesar y a hacer pastoral llana, ¿no? Después de ser provincial, que fue un poco esos años de reclusión, ¿no? Y yo creo que esas cosas a uno lo purifican y lo maduran mucho también, ¿no? Está el ejemplo también de Henri de Libac, ¿no? Cuando lo condenan y supera bien la crisis y escribe Meditación sobre la Iglesia. También están todas estas crisis que nos tocan, digamos, en la vida activa, en la vida pastoral, pero hay que leerlas espiritualmente y son parte también de la cruz en nuestro ministerio, ¿no? Así que bueno, pero ya me repasé. Yo creo, insisto, todos tenemos es un tema que sí o sí lo hemos afrontado porque forma parte de la vida, ¿no? Pero bueno, también en un momento de retiro, de oración, repensar un poco, ¿no? Como mi comprensión de la cruz, mi abrazo de la cruz, el sentido, mis huidas de la cruz también, o sea, y cómo trato de encontrarle sentido para poder abrazarla y llevarla también con el Señor.